En el video de hoy te voy a dar algunos tips para determinar cuándo una empresa es buena para invertir desde el punto de vista de los fundamentos. Bien, existen tres formas de evaluar si invertimos o no en una empresa desde los fundamentos. En primer lugar, es descontando los flujos futuros de fondos. Bien, proyectamos los flujos futuros y lo traemos a una tasa. Esto nos va a permitir evaluar. Posteriormente, lo que vamos a determinar o otra metodología a utilizar son mediante lo que se denominan múltiplos. Por ejemplo, ver cómo se encuentra el ratio PER, ver cómo se encuentra el Enterprise Value partido sobre el EBITDA, ver cómo se presenta el ROA, el ROE, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro modelo es en base a la determinación de lo que se denomina ventajas competitivas. Bien, hoy nos vamos a centrar en el modelo de las ventajas competitivas. El modelo de las ventajas competitivas lo que presenta es que una empresa es buena desde los fundamentos cuando tiene, por ejemplo, carácter monopólico en el mercado, es decir, que no tiene competidores. O, por ejemplo, cuando tiene un bien o servicio único. O, por ejemplo, cuando hace algo, vamos a representarlo con una A, cuando hace algo que las demás empresas no pueden hacer. Bien, alguno de estos tres puntos le va a otorgar una ventaja. ¿Será suficiente? No, necesitaremos otras cosas, como por ejemplo, vamos a necesitar que tenga un gasto operativo, vamos a representarlo, gasto operativo bajo. ¿Y qué significa que sea bajo? Significa que se presente contra un margen bruto, que recuerden que el margen bruto no es más que los ingresos menos costos de venta, en una proporción inferior al menos de un 30%. Posteriormente necesitamos que los intereses que generan las deudas, bien, sean inferior al menos de entre un 10 o un 15% de ¿qué? Del resultado operativo. Posteriormente, ¿qué necesitamos? Que el beneficio neto, que recuerden, el beneficio neto sería lo último del desglose del estado de resultado, sea al menos entre un 20 o un 25% de ¿qué? De los ingresos. Bien, ¿esto es suficiente? No, tendremos que valorar algunos detalles adicionales. Muy rápidamente les comento. Como ser, ¿qué pasa con el free cash flow? Bien, ¿qué pasa con esto? Recuerden ustedes, hay unos casos muy emblemáticos donde una empresa puede reportar beneficios netos positivos, pero un free cash flow descendente o negativo. Bien, también nos resultará interesante ver cuál es el gasto de capital o el CAPEX, bien, de la empresa. También nos resultará interesante ver lo que se denomina posición de deuda, ya sea de corto y de largo plazo. Bien, esto nos estará dando si es una empresa, por ejemplo, que se encuentra apalancada en el corto o si tiene una buena distribución de deuda de corto versus largo. Otro detalle interesante, ver que en lo posible la empresa con los beneficios que genera pueda cubrir la deuda. Bien, sería muy bueno que en términos de conclusión la empresa presente alguno de estos tres puntos, en especial el tema del monopolio, bien, y que a grandes rasgos tenga un crecimiento continuo del free cash flow, un gasto en capital bajo, bien, y que prácticamente la deuda no la necesite. En ese caso, la empresa estará financiándose con su propia actividad y no necesitará de deuda para hacerlo. Bien, estos son algunos tips que te van a servir para evaluar una empresa.